Bueno, Ana Arama, candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados. ¿En qué es distinta esta campaña electoral? Bueno, yo creo que es distinta primero porque hay nuevas fuerzas políticas, segundo porque hay una tensión terrible de enfrentamiento entre los grandes partidos de este país y que ha estado marcado también por esa crisis terrible del tema de Cataluña que ha centrado el debate político, ¿no? Todavía no hemos salido de la crisis y la gente yo creo que tiene hartazgo de esa bronca, de esa forma de ser y de la incapacidad de llegar a acuerdos, porque yo creo que los grandes partidos nos han dado cuenta que ya no va a haber mayorías absolutas y que hay que llegar siempre a acuerdos. Para eso tienes que tener capacidad de diálogo, de concesión, de negociación, y son gente muy joven y que creo que se están equivocando. Este país, a pesar de lo que dicen algunos, no son dos bloques de izquierda y derecha. La mayoría de la gente de este país no es un tema de ideología. Unas veces han votado al PSOE, otras al PP, porque la gente lo que quiere es que le resuelva sus problemas, ¿no? ¿Está Coalición Canaria ante su examen más exigente desde su nacimiento en el 93? No. Yo creo que la situación más importante que hemos vivido en los 3 últimos años era el reto de tener aprobado un estatuto después de 30 años con nuevas competencias para Canarias, que eran vitales y que cuando vemos ahora que Pablo Casado, el del PP, dice que no va a transferir ninguna competencia nueva a una comunidad, Canarias no se podía quedar retrasada con respecto al resto de las 17 comunidades anteriores, el transporte interinsular, el control fitosanitario de puertos y aeropuertos, el tema de costas, que es tan importante en Canarias. Nosotros tenemos que asumir esas competencias, pero también cuando nosotros creíamos que habíamos vivido la experiencia del PSOE y el PP, que cuando no necesitaban nuestro voto, pues eliminaban todas las herramientas que tienen Canarias y los derechos de Canarias para ser igual que el resto de los españoles. Dijimos, bueno, va a estar en el estatuto del REF, ya no va a haber ningún gobierno con mayoría absoluta que no necesite el voto nacionalista que se atreva a vulnerarlo, estos derechos de los canarios. Y nos encontramos con Pedro Sánchez y un partido socialista con la complicidad del socialismo canario de Ángel Víctor Torres, que vulneró en el mes de enero con la presentación de presupuestos todos los derechos de los canarios. Nos quitaron los planes de empleo, las inversiones, las ayudas al sector agrario. Eso no se puede permitir. Y bueno, el 28 de abril va a haber el 80% de los partidos van a renovarse, gente que no sabe lo que es la lejanía y la insularidad, lo que es Canarias y qué políticas necesita Canarias desde el Estado, y por eso es tan importante ahora que estemos allí y tan importante que Canarias siga teniendo un gobierno nacionalista como el de Fernando Clavijo, para que si el gobierno de España lo vulnera puede ir al Tribunal Constitucional y poderlo ganar. Pero Canarias no necesita 3.000 millones dentro de 4 años, los necesitamos ahora que tenemos todavía un 19% de paro. ¿Cómo sería un Congreso de los Diputados en el que no hubiese un nacionalismo canario? Ese panorama, ¿cómo se lo podría imaginar usted? El presidente del gobierno, todos los años hay una cosa que se llama el debate Estado de la Nación, donde se dice qué cosas han cumplido y quiénes no. La única que ha intervenido en ese debate con el presidente, porque solo intervienen los 7 portavoces, soy yo. Si no estuviéramos allí, se hablaría del País Vasco, se hablaría de Cataluña y se hablaría de España, pero no de Canarias. Cuando se presentan los presupuestos una vez al año, que son inversiones y que son tantas cosas tan necesarias, y sobre todo para esta tierra, si no estuviera Coalición Canaria no se presentaban enmiendas de Canarias. ¿Por qué? Porque los que están en el gobierno no les deja su partido y los que están en la oposición hacen enmiendas a nivel nacional, pero no de Canarias. ¿Qué pasaría? Que cuando un ministro tome una decisión, como fue el señor Ábalos, es decir, que no iba a implantar el 75% de descuento, pues tú no puedes al miércoles siguiente interpelarle y preguntarle que cómo que no va a aplicar el 75% de descuento. Canarias desaparecería de la política nacional, como por ejemplo no existe Soria, ni Teruel, ni Guadalajara, ni Palencia. Pero claro, Canarias no puede ser Teruel o Palencia o Soria, porque es que aquí viven 2 millones de personas y que necesitan que el Estado cumpla con Canarias nuestros derechos y que no los pisoteen. Y bueno, la gente me ha podido ver cómo he luchado y cómo he peleado con gobiernos del PSOE y del PP, con respeto, con educación, con firmeza, porque a nosotros nadie nos calla, que es la ventaja que puede tener la garantía al ciudadano de Canarias. Yo creo que en Canarias, como en el resto de España, la gente está harta de la izquierda y la derecha, y yo lo que pido es que confíen en mí, que voy a hacer buen uso del voto, ¿no?
porque la gente sabe exactamente a lo que voy a ir y cómo lo voy a hacer. Han sido dos etapas muy distintas en esta última legislatura. Una primera con el PP gobernando, en el cual los votos del nacionalismo canario, de Coalición y de Nueva Canarias eran muy importantes para sacar adelante muchas votaciones en el Congreso de los Diputados, en el cual se han conseguido cosas para Canarias impensables, ¿no? En legislaturas anteriores, solo con un diputado de Coalición Canaria. Sin embargo, en los últimos 10 meses ha ocurrido todo lo contrario. Han sido muy duros, han sido los 10 meses más duros de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados. Han sido duros y tristes, porque primero Pedro Sánchez decidió gobernar en esa moción de censura contra el PP con partidos que no creen en este país, que quieren romper este país, con los independentistas de Bildu, de Esquerra Republicana, de PDK y con Podemos. Podemos es una fuerza política que no tiene sentido de Estado, que apoya el referéndum en Cataluña, ¿no? Ese gobierno estaba claro que iba a durar un telediario y por eso no lo apoyamos. Pero sin embargo Nueva Canarias lo apoyó, porque a veces me dicen, ¿usted cree que esto lo ha hecho Pedro Sánchez por no haber votado a favor? ¿El haber eliminado todo lo de Canarias? Y entonces yo le digo, no es por eso, es que no desprecia a los canarios. Nueva Canarias apoyó a Pedro Sánchez, fue en la lista con el Partido Socialista y Nueva Canarias no consiguió que los primeros presupuestos de Pedro Sánchez eliminaron todas las partidas con Canarias. No solo eso, Nueva Canarias ni siquiera consiguió, que es lo que habíamos conseguido entre las dos fuerzas políticas en el 2018, que estaban las partidas presupuestarias para Canarias, se mandara ese dinero a Canarias. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Lo mandó para Cataluña. Hubo una diferencia, Pedro Quevedo apoyaba y dijo que apoyaba los presupuestos del señor Sánchez y que no le importaba que se vulnerara el RES y el estatuto y que nos quitaran todo para Cataluña. Coalición Canaria no, nosotros no nos vendemos por un escaño y vamos a seguir defendiéndolo, como cuando el PP y el señor Soria tenían mayoría absoluta y en el peor momento de la crisis, con un 35% de paro, Pedro, nos quitaron los planes de empleo, el convenio de carreteras, todos los convenios, que no solo eran infraestructura a las que tenía derecho Canarias, sino que eran miles de puestos en el sector de la construcción. Y así todo, Fernando Clavijo cogió Canarias con un 35% de paro y después de 4 años estamos en el 19%. Ha reducido incluso el paro juvenil un 50%, sin ayuda del gobierno de España, Nosotros ahora lo que queremos es ser igual que los demás, lo vamos a pelear. Somos un equipo para defender esta tierra y pelear por esta tierra. La gente lo sabe. Me podrán acusar de muchas cosas. Yo he cometido errores como todos. Y cuando me equivoco, pido disculpas. Pero lo que nunca he hecho es levantar la mano en contra de mi tierra, ni ser cómplice con el silencio o con la defensa. ¿Qué me produce tristeza? Que Pedro Sánchez venga aquí o los ministros, como si fueran aves de paseo o artistas en una gira, vienen cada 4 años. Y cuando Pedro Sánchez grita en un mitin del PSOE, ¿de qué se quejan los canarios? Que ya le damos bastante con los billetes, aunque le hayamos quitado todos los demás. Su partido en Canarias, Ángel Víctor Torres, y el socialismo canario le aplauda con las orejas. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Eso no se atreve a decirlo Pedro Sánchez en Cataluña o en Andalucía. A mí, cuando la ministra Meritxell, en el acto del estatuto en el Alfredo Kraus, dijo que Canarias tenía que ser solidaria con Cataluña, me pareció el desconocer. Nosotros somos gente noble, los canarios, respetuosa, pero también firme, y gente que sabemos alzar la voz. Y eso es lo que vamos a hacer. Los famosos viernes sociales del Partido Socialista de esta época de Pedro Sánchez han supuesto 9.000 millones de euros de inversión en el Estado. 6.000 de ellos a comunidades del Partido Socialista o que gobiernan con ellos. Canarias, 8 millones de euros de esos 9.000. Esas son las cifras. Y además esos 8 millones de euros que era para el agua de regadío, la ministra dijo en enero que bajo ningún concepto se iban a pasar a Canarias. ¿Qué pasó? Que el sector agrario se levantó y amenazó con una manifestación. Dijo, ya está bien, pero todavía no han llegado a Canarias. Y lo que ha dicho la ministra es que ya verá si los del 2019, los 8 millones para compensar el precio del agua de riego agrícola, lo hacen. No, estos son los del 2018. ¿Por qué este trato tan despectivo? Pues yo lo que creo que es, la primera vez puedes pensar, bueno, son chicos jóvenes, son ministros nuevos, no entienden Canarias, no saben cómo es el RES, ni el estatuto, ni los derechos de los canarios. La segunda vez puede ser un error. O sea, la primera desconocimiento y la segunda un error, pero la tercera es puro desprecio de Sánchez y de sus ministros. Cuando Rosa Dávila y yo hablamos con Chano Franqui, la ministra de Economía y Hacienda, una vez aprobado el RES, para decirle que ojo
que en el tema del impuesto de sociedades Canarias tenía una fiscalidad distinta y se lo dimos por escrito. Y cuando vemos que aprueban los presupuestos y se cargan el diferencial fiscal de Canarias y exigen que las pequeñas y medianas empresas en Canarias paguen como mínimo el 15% del impuesto de sociedades, llevamos 400 años con un diferencial fiscal. No les importa. La ministra de la Hacienda dice, ya tienen bastante los canarios. Oiga, no es bastante. No es que sea bastante o no. Nosotros tenemos que tener lo que nos corresponde para tener las herramientas, nuestros tomates competir con los tomates marroquíes, nuestros plátanos competir con la banana latinoamericana, nuestro sector industrial poder seguir existiendo en Canarias, porque trae lo que viene en barco, hay una compensación al coste del transporte de mercancías, si no aquí no habría ninguna industria. Eso es lo que no terminan de entender, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Partido Socialista trata de decir que las cifras no son reales, ¿no? Que hay una disparidad de criterios, por decirlo de algún modo, entre lo que piensa Coalición Canaria y lo que piensa el Partido Socialista. Pero al final es complicado explicar estos datos que acabamos de exponer, ¿no? No, lo complicado, yo no lo creo complicado. Si tú en los presupuestos que aprobamos con Rajoy había 40 millones para el convenio de obras hidráulicas, para las balsas, las desaladoras, las depuradoras tan importantes en Canarias, y usted pues no lo transfiere a Canarias y además no los pone tampoco en enero en los nuevos presupuestos. Cuando hay un plan de infraestructura educativa, que es un plan de empleo donde trabajan muchísimos fontaneros, electricistas, yesistas en todos los colegios de Canarias, y usted decide ponerlo a cero la partida, cuando usted pone a cero todo lo que es el REF agrario, la ficha del POSEI adicional, la compensación a los seguros, las becas, por ejemplo, que están en el REF, becas para los hijos, los jóvenes de las islas no capitalinas, y es obligación del Estado y lo pones a cero, ¿nos vamos a callar? ¿Pero usted cree que esto llega al ciudadano o todo esto se queda enmascarado con hemos subido el salario mínimo interprofesional? Mire, yo creo que hay tal hartazgo de los ciudadanos, de la bronca, del insulto, de la descalificación. No lo sé, porque además hoy en día han cambiado la forma que tú tienes de hacer llegar a los ciudadanos lo que hace. Yo sí he notado, por ejemplo, para mí y para mi fuerza política, ha sido muy importante las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando más ni peleando más por Canarias ahora, los 2 últimos años, llevo así los últimos 8 años. Lo que pasa es que antes en los telediarios no salía y era lo único que los ciudadanos de Canarias se podían enterar de qué hacía yo en Madrid. Somos 15 diputados canarios. A mí todo el mundo en España me conoce como la diputada canaria, pero también en Canarias, aunque soy de esta provincia, de todo Canarias, ¿no? Y eso que somos 15 diputados, tú le preguntas a cualquiera que te diga un nombre de un diputado socialista, un diputado del PP, incluso sus propios votantes, y nadie sabe decir un nombre, incluso hasta los votantes de Podemos saben quién es Aniorama, los del PP. Pero eso no es un orgullo, eso es una tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué sí creo que he podido hacer llegar a la gente? A través de las redes sociales, pues la gente ya no ve los telediarios, no lee los periódicos de papel, están las redes sociales, pues han podido ver esas intervenciones donde me han visto luchar por esta tierra, y a mí me paran en Fuerteventura y me paran en Lanzarote y me paran en La Palma, en La Gomera o en El Hierro, y me dice, a usted la ha visto pelear por lo nuestro, siga así. Sean votantes o no, yo creo que lo de votantes menos, ¿no? A mí, por ejemplo, las campañas me gustan, yo llevo un mes rindiendo cuentas. Para mí sería horrible que yo entrara aquí y antes vista a estas señoras que me saludaron, que esa señora me hubiera votado hace 3 años y que hoy viniera aquí y yo le diga, señora, necesito que me apoye y que me vote el 28 de abril, y me dijera, ¿y tú quién eres? ¿Y qué has hecho estos 3 años con el voto que te di? Yo no entro en los mercados repartiendo folletos y dándole la mano a uno y diciendo que soy Ana Orama, la diputada de Canarias, y me presento a las elecciones. Eso lo tienen que hacer el resto de los candidatos, que han estado 8 años de diputados y nadie sabe el nombre. Entonces, uno tiene que ser coherente en la vida, ¿no? Yo soy muy peleona, muy luchadora, muy constante, me apasiona la política y me apasiona mi tierra, ¿no? Y la gente. ¿Teme la irrupción de Vox en el panorama político español? Sí, a mí me horroriza. Yo tengo una hija de 24 años, Canarias ha sido tierra de migrantes, nosotros tenemos una sociedad en el siglo XXI tan tolerante, tenemos volver a preguntarle a la gente, ¿a quién amas? ¿A un chico o una chica?
Yo creo que las madres y las abuelas lo que queremos es que nuestros hijos amen a quien quieran y que sean felices con buena gente. El negar que en este país haya violencia de género. La semana pasada mataron otra mujer en Canarias. El año pasado mataron a 47 mujeres y a 6 niños. A los niños los mataron los hombres para hacer daño a sus mujeres, pero llevamos 10 años que han muerto 900 mujeres. ¿Cómo puedes decir que no hay violencia de género? ¿Cómo puedes decir que en este país ya hay igualdad cuando el Tribunal Constitucional hay 50 magistrados y 4 mujeres? Cuando hay 54 rectores y 4 rectoras en este país. Todavía la brecha salarial, un hombre y una mujer. En el mismo puesto de trabajo, una mujer siempre gana un 16% menos. Y yo siempre digo una cosa para que la gente lo reflexione. Si tú vas a contratar a alguien y te viene un hombre con 30 años y te dice que tiene 2 hijos, tú dices, qué bien, este chico ya está maduro, no se va a discoteca, está perfecto. Te viene una chica de 30 años con el mismo currículo, mejor con 2 niños, y dice, esta no, pues me va a pedir permiso para los niños. Pero lo más triste es que cuando tengan 50 años, un hombre que va a presentarse a un puesto de trabajo en una empresa directiva dirán, este hombre está ya maduro, con experiencia, en la mejor etapa de serenidad, y a una mujer de 50 años le dirán, eres muy mayor. Esta sociedad todavía tiene que luchar por esa igualdad, y los de Vox es un paso atrás. En el tema de ética, en el estado de las autonomías, los de Vox quieren eliminar la autonomía, y que en Madrid un funcionario en un despacho siniestro en la Avenida de la Castellana vuelva a decidir si un centro de salud, un consultorio o una escuela infantil, un centro de formación profesional se hace en La Laguna, en Santa Cruz, en Adeja o en Arona. Que cuando haya una baja de un médico haya un funcionario en Madrid que la tenga que cubrir. ¿Pero qué están diciendo? Estamos en el siglo XXI. La administración tiene que ser cercana al ciudadano, pero sobre todo lo que me preocupa es eso de vamos a comprar pistolas y metralletas, aquí libertad para llevar armas, el inmigrante fuera, el que es judío, el que es evangélico, el que no es católico fuera, el inmigrante, la mujer del inmigrante. Pero si, ¿quién cuida a nuestros padres en este país en este momento? ¿Y no es un poco más hartazgo hacia lo que hay que, porque claro, es difícil que en el año 2019 cale un mensaje tan extremo, ¿no? Como el de Vox? Sí, pero cuando no está ocurriendo solo en España, está ocurriendo pero cuando en sale gente con Podemos con un discurso de odio y de rencor, de destrucción todo, y sobre todo con soluciones simples para problemas complejos, pues te sale el 15M de la derecha, de gente que dice, aquí no entra un musulmán, ni un judío, ni un evangélico, aquí los homosexuales fuera, aquí no hay violencia de género, aquí nos armamos todos, aquí no hay autonomía y aquí lo importante son los toros. Los toros no comemos en este país. Es que es volver como si fuera el siglo XIX. Yo tengo una hija de 24 años, la gente joven es gente global, que hoy están en Alemania, mañana están en Barcelona, en Canarias, a nadie se le pregunta dónde naciste, en qué Dios cree, ni a quién ama, y no podemos volver a eso. Ya en Canarias, ¿confía en que Coalición Canaria pueda seguir gobernando esta tierra después del 26 de mayo? Mire, lo primero de todo, en Canarias hemos tenido muchísima suerte. El follón que hay en los pactos de los podemitas con los socialistas, con independentistas, con tal. Hemos tenido un presidente serio, responsable, que se encontró sin recursos en esta comunidad en plena crisis con un 35% de paro, que ha intentado cambiar las cosas con mucha dificultad y que ha conseguido que del 35% del paro estemos ya en el 19%, que ha logrado bajar el paro juvenil al 50%, pero sobre todo él trabajó conmigo 12 años, es la persona más honesta, más trabajadora, es el clásico político del siglo XXI, una persona joven pero con experiencia, que mira siempre para adelante, que no se acobarda con nada, que tiene coraje y que es capaz de tender la mano y tragarse hasta los insultos que le hace el contrincante para trabajar por esta tierra y conseguir cosas por esta tierra. Y cuando te ponen la pata arriba, se levanta con coraje, no se calla, pero si se tiene que volver a sentar en una mesa, lo vuelve a hacer. Y yo creo que eso es lo que necesita Canarias. Mire, ha podido, con 18 diputados de un parlamento, hace 2 semanas aprobó la ley de servicios sociales, una ley importantísima en Canarias. Ha conseguido el apoyo de Podemos, pero también de Nueva Canarias, también del Partido Popular.
tiene capacidad de negociación, de acuerdo, en todo lo que es beneficiar a la gente de nuestra tierra. A mí me horroriza el pensar que los canarios el 25 de mayo no optaran por una persona que además, no solo él, se ha rodeado de consejeros mejores que él en las cosas que tiene. Incluso que no son del partido, ¿no? Que no son del partido, o sea, Fernando tenía claro, por ejemplo, que en materia de economía y para negociar con Bruselas los temas de Canarias necesitaba una persona que desde el primer día supiera de eso, y puso a un consejero como Pedro Ortega, que al día siguiente de tomar posesión, su primera reunión fue a Bruselas, un hombre preparado, no afiliado a Coalición Canaria, pero es la mejor persona preparada en Canarias para luchar en Madrid por el tema de renovables, por el REF fiscal y por Bruselas. Cuando tú tienes un problema como el de sanidad, que te dejó el PSOE, porque a mí me hace mucha gracia el PSOE, la mitad de esta legislatura tuvimos a Patricia Hernández, socialista, llevando asuntos sociales y dependencia, avanzó algo. Tuvimos a un consejero de sanidad socialista y hubo que poner orden. Claro que está José Manuel Baltar, un profesional de la gestión, porque los sindicatos nos pidieron que no pusiéramos un médico, que no pusiéramos un político, pusiéramos un gestor. Y José Manuel Baltar, con muchas dificultades, porque el gobierno de Madrid no nos ha querido dar esos 600 millones que necesitamos poner en la sanidad, ha avanzado mucho más que lo que fue el consejero socialista, pero tienes a Narváez Quintero, que fue senador, Herreño, que conoce el sector agrario, el sector de pesca, en Bruselas, en Madrid, gente preparada. A mí me parece muy bien las nuevas fuerzas políticas y la gente joven, pero Canarias no puede esperar a que un presidente que no tiene experiencia política ni de gestión gane el 26 de mayo y que hasta dentro de un año no sepa lo que es el POSEI adicional. ¿Por qué? Porque ahora se está negociando en Bruselas con el Brexit si Canarias y el sector agrario mantienen el POSEI adicional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Tenemos juventud, tenemos experiencia y tenemos los mejores gobernando Canarias. Y tendremos que llegar a acuerdos para gobernar Canarias. Ningún partido en Canarias va a sacar mayoría absoluta. Pongamos los mejores, los partidos. Y desde luego Fernando Clavijo lo ha hecho. El próximo 17 de abril, como sabe, declara por el famoso caso Grúa, una causa que ya se archivó y que se ha vuelto a reabrir. En la legislatura anterior también se le imputó por el caso Corredor, que luego también quedó archivado. ¿Cree usted que se está utilizando la justicia y los medios que pone a disposición de la sociedad la justicia para ir contra el adversario político, en este caso contra Fernando Clavijo? Mire, conozco perfectamente el expediente del caso Grúa. Es un expediente administrativo en el cual un servicio que una ciudad como La Laguna, que aparte tiene peatonalizado todo el centro histórico y donde además hay situaciones de emergencia, donde un coche puede cerrar un vado y accidente, un ayuntamiento no puede dejar de prestar el servicio de grúa. En un caso exactamente igual, en un ayuntamiento como es el de Madrid, gestionado por la señora Carmena y de Podemos, que pasó con un tema que sí era prescindible, como es el tema de las bicicletas de alquiler, el Ayuntamiento de Madrid le costó 11 millones rescatar la concesión y se tuvo que quedar con todos los empleados. Fernando Clavijo tomó una decisión, que fue poner 2 funcionarios durante 3 meses al frente de la empresa. Segundo, a esos funcionarios adelantarle el dinero de 100.000 euros que estaban garantizados con el aval que había presentado la empresa cuando se le había dado la concesión y que se devolvieron a los 3 meses y además con intereses. No tuvo que quedarse el ayuntamiento con los trabajadores, no hubo ni un día que La Laguna no tuviera el servicio de grúa. Y fuera de todo eso, lo que le quiero decir es, se le ha archivado 2 veces. Tenemos constancia que el fiscal general de Canarias propuso el archivo y lo que nos produce es asombro, porque yo no quiero entrar a calificar ni a jueces ni a fiscales, que teniendo esa propuesta de archivo y habiendo estado el plazo suficiente para haber hecho esa propuesta, la Fiscalía de Madrid, que estaba ocupada con lo de los catalanes y lo del juicio de los catalanes y tal, haya tenido tiempo para dar instrucciones de que se paralizara el archivo de la causa de Fernando Clavijo hasta que se aprobara el estatuto. Yo espero que en esa declaración que haga pueda tener constancia la jueza y la fiscal, a las que respeto totalmente, puedan tener la constancia de que ha sido impecable,
que se han defendido los intereses de la ciudad de La Laguna, que no le ha costado un euro a la ciudad de La Laguna y que se ha prestado un servicio y se ha hecho una intervención de la empresa bajo el asesoramiento de los funcionarios. Pero espero que si hay constancia de eso, no se retrasen otra vez decisiones que puedan interferir un proceso electoral o una investidura de un presidente que se merece Canarias que siga siendo presidente. Yo lo conozco, es de lo mejor que puede tener esta tierra para dirigir Canarias. 28 de abril, 23:30 horas, ¿cómo se lo imagina? Pues mira, siempre en Canarias tenemos un problema, que es, hay que tener mucha serenidad, porque hay lo que se llaman las encuestas a pie de urnas. Que en Canarias, como además se cierran los colegios una hora después, no sirven, porque hacen 25 encuestas en Canarias. Entonces tú ves, empieza a poner, ya ganó el PSOE o ganó el PP, pero tú sabes que Coalición Canaria está debajo y que ponen 0, 0, 0, 0. Cuando se cierran los colegios de Canarias, empieza el recuento de Canarias. Y hasta que no acaba el recuento de Canarias, no sabemos. Yo, ¿sabes lo que espero, Pedro? Lo que sí tiene razón el CIE es que hay un 47% de canarios que han dicho que quieren votar, pero que en este momento no confían en nadie y no lo han decidido. Si la mitad de esos canarios, el día 28 de abril, votaran por Canarias, pensaran en Canarias y nos dieran una oportunidad, estaríamos 3 mujeres diputadas de Canarias en Madrid, trabajando por esta tierra y además rindiendo cuentas después. Y vamos a usar bien ese voto. Ojalá esa gente que está dudando a quién votar pudieran confiar en mí, en Guadalupe Taño y en María Fernández, porque tenemos las 3 un genio del demonio. Me hace mucha gracia, porque María es muy joven, pero le apasiona la política, el amor por su tierra, y Guadalupe Taño ha sido la número 2 del grupo parlamentario, con una experiencia política, presidente del Cabildo de La Palma, y seríamos según Fernando Clavijo, dice que se preparen, que no va a haber una diputada canaria, sino que les mando 2 más, ¿no? Ojalá, yo lo que pido a esa gente que está indecisa, que no sabe en quién confiar, que esta vez confíen en mí y en nosotras, porque lo vamos a hacer bien. Vamos a pelear, nos vamos a dejar la piel en la lucha por los derechos de esta tierra. Ana Brama, candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria. Muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte durante todo el proceso. Muchas gracias y por esta oportunidad, porque nosotros no estamos en los medios nacionales, estamos en empresas locales y medios de comunicación como este. Muchas gracias. Gracias.